Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a hablar en qué consiste el periodo prehispánico e hispánico. El periodo prehispánico abarca desde la llegada de los primeros humanos al continente americano. Hace más de 30.000 años, hasta inicios del siglo XVI, hay dos teorías principales que explican la llegada de seres humanos al nuevo continente. La teoría migracionista explica que hace más de 40.000 años, cazadores y recolectores provenientes de Asia atravesaron el estrecho de Bering en busca de animales. La teoría del origen múltiple afirma que grupos procedentes de varias regiones como Oceanía también llegaron al sur del continente navegando por el Océano Pacífico. Los climas del norte del continente eran muy fríos. Los nómadas buscaban sitios con alimento. Parte de los grupos se asentaron en el norte del continente. Construyeron viviendas y recolectaron frutos, hojas y raíces para alimentarse. Con el paso del tiempo, descubrieron los ciclos de los cultivos y practicaron la agricultura. Posteriormente, domesticaron animales e iniciaron la ganadería. Se asentaron en poblados y se volvieron sedentarios. Así formaron las primeras poblaciones con una extensión y número de habitantes muy reducidos. El periodo prehispánico se utiliza para identificar todo aquello que se originó durante la época que precedió a la llegada de los europeos al continente americano. Los principales grupos prehispánicos que habitaron Centroamérica se ubicaban en Guatemala, El Salvador y parte de Honduras. Las colectividades de mayor importancia que habitaron El Salvador eran de origen maya, del actual territorio de Guatemala, y Nahua, del actual territorio de México. Desarrollaron formas avanzadas de organización económica, social, política, religiosa, científica, técnica y cultural. Autores y obras del periodo prehispánico. Azteca, Netzahualcóyotl. Conocido como el rey poeta de Texcoco, Netzahualcóyotl destaca como representante de la literatura azteca. 36 de sus composiciones poéticas se conservan en varias colecciones de manuscritos de cantares prehispánicos. El maya, Popol Vuh. Una de las grandes piezas literarias de la literatura prehispánica maya es el Popol Vuh. Esta obra anónima trata de explicar las ideas sobre la formación del mundo, los mitos y pensamientos del pueblo maya quiché. El Rabin al-Achi. Otra obra destacable es el Rabin al-Achi, es la obra más importante del teatro precolombino. En esta se representa el sacrificio y muerte del barón de Cabe Quech. El Inca, Ollantay. La obra más conocida de la literatura inca es el drama titulado Ollantay. Se transcribió al quechua durante la colonia y luego José Sebastián Barranca, científico, naturalista, filólogo y maestro peruano, la tradujo en 1868. En el siglo XVI, Garcilaso de la Vega registró parte de la poesía prehispánica en la obra Comentarios Reales. Por su parte, Felipe Guamán Poma de Ayala hizo lo propio con las leyendas y canciones en su nueva crónica y Buen Gobierno. Ahora vamos a hablar sobre el periodo hispánico. El periodo hispánico se refiere a la etapa que inició a finales del siglo XV, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y culminó en el siglo XIX, con los movimientos independentistas en las colonias españolas en América. En este sentido, el periodo hispánico es la historia del nacimiento y desarrollo de caída de España como imperio. La llegada de los europeos al continente americano cambió el curso de la historia. Millones de españoles se trasladaron hacia el Nuevo Mundo en busca de nuevas oportunidades y riquezas. Fases del periodo hispánico. El descubrimiento de América en 1492 y marca no solo el inicio del periodo hispánico, sino también el inicio del Renacimiento, dejando atrás la era medieval. La conquista de América. En 1500 los taínos aún se resistían a la invasión española, rehusándose al trabajo forzoso en las plantaciones. En este mismo año se produjeron las primeras exploraciones en el territorio continental. A estas exploraciones le siguieron las primeras iniciativas de la conquista dentro del continente. Entre 1519 y 1521 se dio la conquista del Imperio Azteca. Esta conquista fue guiada por Hernán Cortés, quien aprovechó las rivalidades entre los pueblos aztecas para separar el imperio. Es que por esto la toma de este territorio se hizo en tan corto tiempo.
La colonia. Una vez que los españoles conquistaban un territorio, establecían colonias en este 1535. El rey Carlos I de España autorizó la creación del primer virreinato en el territorio americano, el Virreinato de Nueva España, cuya capital sería la actual Ciudad de México. Autores y obras del periodo hispánico. De las Casas, 1484-1566. Autor de Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 1507-1559. Autor de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, adelantado gobernador del Río de Plata. Bernal Díaz Castillo, 1492-1584. Francisco Xavier Clavígero, 1736-1785, autor del diálogo entre Filaletes y Paedófilo, Historia Antigua de México. Francisco Gómez de Quevedo Villegas, 1580-1645, autor de Doctrina Moral del Conocimiento Propio y el Desengaño de las Cosas Ajenas. Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616. Felipe Guamán Poma de Ayala, 1550-1616. Son algunos de los principales cronistas de la literatura colonial. Cristóbal Colón, 1451-1506. Fue navegante y cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Américo Vespucio, nace en 1454 y fallece en 1512. Bernal Díaz Castillo nace en 1492 y muere en 1584. Bartolomé de las Casas, nace en 1474 y fallece en 1566. Gonzalo Fernández de Oviedo, nace en 1474 y fallece en 1577.